Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta nueva edición de Debate y Propuesta. Muy bien, en el programa anterior nos ocupamos de la situación que se genera en la ciudad con los accidentes, las consecuencias y precisamente porque estamos un poco golpeados en ese momento por un hecho que sacudió a la ciudad, lamentablemente. Pero vamos a ver la otra parte, precisamente, ¿no? Quienes se mueven detrás de un accidente, de un siniestro vial y fundamentalmente qué ocurre con las familias en la recuperación y cuánto le cuesta al Estado cada vez que sale la ambulancia en busca de una persona accidentada. En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el director del hospital, Renato Certo, y también con Juan Pablo Sarmoria, que es kinesiólogo, y nos van a ahondar un poco más en detalle sobre estas particularidades en los accidentes. No se vaya, enseguida regresamos con Debate y Propuesta. Toda vez que hay un accidente de tránsito, un siniestro de esas características, inmediatamente lo que se necesita es una atención inmediata y por supuesto que el hospital la brinda. Lo que no siempre percibimos es cuánto hay detrás de todo eso, cuál es el costo de esas intervenciones que reclamamos y que corresponde que se hagan. Precisamente ese es el tema que abordará ahora el director del hospital. ¿Cuánto sale una salida de la ambulancia para ir a recoger a un siniestrado en las calles de Colón o en las rutas de la ciudad? La cadena de costos, entre comillas, a mí me gusta hablar más de inversión que de costos en salud, en un politraumatismo va a depender de la gravedad del trauma. Habitualmente, en un trauma moderado o grave, los costos de primo atención, que nosotros le decimos la primera hora o la hora de oro, roza entre los 200 y 300.000 pesos, que bueno, si lo quieren pasar a billetes verdes son entre 200 y 300 dólares la primera atención, que no es más que la salida en ambulancia al lugar del siniestro, la extricación del paciente en el lugar del hecho, cargarlo arriba de la ambulancia, hacerle la primera atención en la ambulancia, ingresarlo a la guardia del hospital, colocarle la vía, los primeros medicamentos y las primeras imágenes. Después, de acuerdo al traumatismo y lo que ocurra o lo que deje de lesión el trauma, eso se va profundizando. Podemos llegar a hablar de valores incalculables para la población, valores que superan los millones de pesos. Eso también depende del mismo trauma que ocurre. Y más allá de eso, de las secuelas
un trauma moderado donde se ve afectado uno de los miembros, o sea, un miembro superior o un miembro inferior, o sea, un brazo o una pierna, una fractura, que disponga después de una estabilización a través de un elemento de osteosíntesis, o sea, un clavo, una placa o lo que sea, son valores que no bajan de los 250, 300, 400, 500 mil pesos cada una de las prótesis, y hay cirugías o fracturas que requieren de más de un elemento de osteosíntesis. Esos costos los logramos bajar un poquito con el advenimiento en el hospital del arco en C, pero igualmente siguen siendo elementos caros para el presupuesto del hospital. El uso del casco es vital en un accidente en moto, o sea, en moto, hasta inclusive en bicicleta. Porque primero y principal, la mayor parte del peso corporal está sobre la mitad superior del cuerpo, por ende lo que sale despedido siempre hacia adelante no son las piernas, sino son el tronco del cuerpo, o sea, tórax y cabeza y cuello, y lo que primero impacta es la cabeza. El tener casco no es en vano las campañas publicitarias que se han hecho durante muchísimos años y se siguen haciendo, salva vidas. Nosotros como profesionales médicos hemos tenido casos donde el único impacto que tenía el paciente o el único daño que tenía era el cerebro, que seguramente si hubiese sido usado casco, el impacto podría haber provocado algún daño, pero hubiese sido muchísimo menor y con una expectativa de vida y de calidad de vida mucho mejor. Porque lo que hay que hablar es que dentro del impacto, de acuerdo al traumatismo que sufre el paciente, va a tener mayor morbimortalidad. ¿A qué llamamos eso? Que más grave es el impacto, más riesgo de muerte tiene, y si tiene la suerte de poder zafar de la muerte, los daños, o sea, el daño que se le generó al sistema nervioso central deja secuelas irreparables para el resto de su vida, y son secuelas graves, ¿sí? Pacientes que quedan altamente secuelados, que requieren de atención las 24 horas para poder mantener su vida normal, y que también elevan el costo en salud. El paciente postraumático que viene de una rehabilitación, o un paciente que quedó con secuelas neurológicas graves, lleva muchísimo hombre para su atención, y todo eso se suple con la utilización del casco. Pero no más allá de la utilización del casco, si yo choco a 200 km por hora contra una columna, no hay casco que me salve. Entonces también hay otras normas de tránsito que se deben respetar. El casco es vital, pero también debemos respetar la velocidad, quién es el que tiene el paso, quién no. Y bueno, eso francamente ayuda y colabora a que tengamos el nivel de accidentología que tenemos en la ciudad. Habitualmente en el invierno, por la climatología del periodo invernal, se baja el nivel de circulación en la ciudad, entonces, y también facilita el uso del casco por el frío. Aunque parezca irrisorio, ocurre esa situación. Se ve, si bien el número de accidentes es promedio, las lesiones suelen ser menos graves. En etapa estival, que comienza ahora con calor y con noches o días más agradables para estar al aire libre, empieza a ocurrir, a subir los niveles de accidentología. Eso ha ocurrido estadísticamente así siempre, pero igualmente estamos en la media de la nación, que no es una media
de las mejores del mundo. Al contrario, estamos dentro de los peores niveles a nivel mundial. Somos uno de los que mayor mortalidad por accidentes de tránsito tenemos, ¿no?, en el mundo. O sea, no son estadísticas que uno pueda estar conforme y que sean una propaganda para salir a decir. Verdaderamente son preocupantes. Nosotros tenemos promedio entre 2 y 4 accidentes por día. Eso va a depender del mes, pero promedio son 2 accidentes por día. Y como te dije, a esos valores se van muchos recursos del hospital en algo que son situaciones que se pueden prevenir. Si uno dice se enfermó gravemente de alguna patología no preexistente, alguna enfermedad rara, bueno, son costos que son altos, pero que no son habituales y que no los pudo prevenir el paciente. Pero esto es fácilmente prevenible con el respeto a las normas de tránsito, el respeto a uno mismo también, a quien maneja la moto y a quien también lleva en el vehículo. Lamentablemente pasa y tenemos muchos casos de chicos jóvenes que han quedado altamente secuelados o que lamentablemente han perdido la vida. La primera causa de muerte en la Argentina en pacientes jóvenes no es el cáncer, no es el HIV, no es la diabetes, no es los accidentes cerebrovasculares, son los accidentes de tránsito. Y esos accidentes de tránsito se pueden prevenir, te vuelvo a repetir, con el respeto a las normas de tránsito, la utilización de los elementos que dictamina la ley para poder circular en cada uno de los vehículos, hasta inclusive el cinturón de seguridad dentro de la ciudad, que ninguno tenemos la habitualidad de utilizarlo, pero que en un impacto a 30, 40 kilómetros por hora contra un elemento del mismo volumen o peso que uno conduce, puede provocar secuelas graves que se previenen utilizando el cinturón de seguridad y tampoco lo utilizamos. Nosotros no tenemos la suerte de poder charlar previamente, siempre lamentablemente nos toca dar las malas noticias después de un impacto. Y más allá de lo que uno puede decir, el altísimo costo que tiene para el presupuesto hospitalario, que es plata que ponemos entre todos, que se podría utilizar para otra área de la salud, para la prevención de otras enfermedades preexistentes. Podemos hablar y discutir ese tema ampliamente. Pero más allá de los costos, a mí lo que me gusta hablar es de los costos de vida que pierde un familiar, el mismo paciente. El paciente que sufre un accidente no vuelve a ser nunca más el mismo. Por más leve que sea el accidente, suele dejar alguna secuela. Más grave es el accidente, más secuelas deja. Y del dolor después de la familia de tener un paciente con secuelas graves, familias que se terminan destruyendo porque no es fácil convivir con una persona que ya no es la misma que era antes del accidente, el dolor de la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Habitualmente son chicos jóvenes, son hijos o son padres jóvenes o hermanos que también generan en la familia un dolor tan grande que termina directa o indirectamente haciendo que esa familia se dañe y no vuelva a ser la misma. Es importante, por eso existen las asociaciones de madres del dolor, existen diversas ONG que están para apoyar a las víctimas de tránsito. Verdaderamente, más que el gasto económico que refiere al Estado, también es el gran daño que le genera a cada una de esas familias que han perdido un ser querido.
Después de que una persona termina siendo dada de alta del hospital por un accidente de tránsito, en la mayoría de los casos requiere también de un tratamiento de rehabilitación y ahí es donde entran a trabajar los kinesiólogos. En este caso hablamos con Juan Pablo Sarmoria, que nos da algunos detalles de estas rehabilitaciones, pero lo más interesante de esta charla tiene que ver con el contexto familiar de estas personas. Escuchamos la nota. Sí se dan características propias en muchos accidentes inaccidentados que ya vienen a hacer rehabilitación. Una es el riesgo de la pérdida laboral. El paciente seguramente tiene un trabajo y si está en relación de dependencia, muchas veces, y me ha pasado, que tenía pacientes que han perdido el trabajo, no solamente por la secuela en sí misma, sino por los días de faltar y por el miedo del empleador a que pueda o no tener alguna secuela. Después la secuela en sí misma, que, y en relación a lo que te dije anteriormente, la imposibilidad de encontrar un trabajo parecido al que estaba haciendo, sobre todo si hay que ponerle el cuerpo. Los días de recuperación también son muy diferentes. Yo en este momento, por ejemplo, hace poquito, tuve un paciente que tuvo un accidente de tránsito bastante importante, con una fractura de cadera muy compleja, un chico muy joven. Él trabajaba, digamos, en relación de dependencia, pero en negro, con trabajos de bañilería. Y este chico se lo tuvo mucho tiempo en el hospital esperando una derivación. Y me consta que las autoridades del hospital se movieron muchísimo para que alguien reciba a este paciente por la complejidad de su tratamiento traumatológico. Una vez que fue derivado, el hospital que lo agarra, en Capital Federal, hizo lo que pudo, pero hizo una cirugía, digamos, temporal, para en el futuro cercano hacer una cirugía así definitiva. Este chico hace más de 2 años que está esperando la cirugía definitiva. Con gravísimas secuelas motrices, obviamente con la pérdida laboral, con todavía no una resolución de su caso, y como estos son los menos, pero sí hubo muchos otros que traen secuelas motrices y también esto de pérdida laboral, incluso hasta a veces problemas familiares. En más de un caso, por ejemplo, ha separado una pareja, se haya casado o no. Es muy diverso el universo en el que uno encuentra este tipo de cuestiones, porque las lesiones son diferentes, la edad de los pacientes son diferentes. Mirá, yo tuve un caso de una mujer de unos 45 años que trabajaba en una institución acá en la ciudad y que se le cruzó un perro. Se cae, apoya la rodilla literalmente le estalló, una fractura que se llama conminuta, donde los segmentos óseos se separan en mucha cantidad, y tenía una mutual, tenía una obra social, pero la obra social le cubrió el tratamiento. Bueno, quedó con una renguera evidente, perdió su trabajo, y hasta el día de hoy sigue con esta renguera y con estos trastornos que aparte le generan una angustia porque no es más la mujer que era antes. Por eso decimos muchas veces, y teniendo en cuenta la diversidad de las patologías que se encuentran y las edades, que valoren su vida y que estos testimonios que yo estoy dando ahora, por ejemplo, le ayuden a decir, bueno, tengo que llegar a donde tengo que ir y tratar de estar seguro. Porque no solamente es mi vida, sino que también puede ser la vida de un tercero, la vida de una familia, la vida de un ser querido que está velando por nosotros. Nosotros como kinesiólogos creo yo que tenemos que atender a una patología como tal. Pero en estos casos donde muchas veces sabemos que es largo y que a veces obra social, mutual prepaga o empleador, cuando los tiempos se alargan demasiado, le sueltan la mano, lo tenemos que tener en cuenta. Lo tenemos que tener en cuenta porque el paciente también se viene abajo de angustia y si el paciente no le pone ganas a la rehabilitación es muy difícil llegar a buen puerto. Por eso no te hablé directamente de una patología, porque es muy diverso. No es lo mismo una fractura de un miembro superior que un miembro inferior, no es lo mismo una fractura en un paciente de 25, de 30, de 40 o de 60, no es lo mismo una atención rápida con una derivación a un centro privado donde no hay
espera en materia de osteosíntesis o no hay el espera en algún tratamiento, digamos, que pueda intervenir un traumatólogo y un neurólogo o un neurocirujano en este caso, que en un equipo donde carezca este personal, tanto recurso humano como recurso material. Entonces, todas estas cuestiones hacen a la rehabilitación final y hacen al alta definitiva del paciente. Casos graves que quedan con algún tipo de secuela no son los más, son los menos. Pero así todo, lo otro que te nombré anteriormente existe y a veces hasta es más grave que una secuela motriz. Primariamente de educación. No solamente la educación vial o la educación a la hora de entender que somos parte del tránsito, ya sea manejando una moto, una bicicleta, caminando o un vehículo o un auto. La educación es fundamental para entender que somos parte del tránsito y que un error por distracción le puede ocasionar un problema muy grave a un tercero. La educación como primera medida. Y lo segundo, creo que también necesitamos, por lo menos acá en Colón, el control de tránsito que había hace unos años. Yo cuando vine a vivir a Colón en el año 2013, me llevé una gratísima sorpresa con el control vehicular que había, vehículos de muchos años, donde vos los ves que tal vez no tienen, o por lo menos visualmente, no tienen las características propias que tiene que tener un vehículo para circular, no existían más. Y en moto, por ejemplo, no te digo un 100%, pero un 95% de las personas que usan moto usaban casco. Año 2013, 2014. Que yo, por ejemplo, que tengo contacto con Pergamino o con pueblos de la provincia de Santa Fe, del sur de la provincia de Santa Fe, esto no se veía. Y pacientes que tengo yo que vienen de Will Rey que te decían que la misma apreciación que yo tenía. Qué bárbaro ver a toda la gente con casco. Hoy se perdió. Hoy yo no veo mucho más gente sin casco que con casco y vuelvo a ver estos vehículos con un deterioro evidente donde lo primero que se pregunta uno para adentro es decir, ¿tendrá BTV? Es que en teoría no tenés BTV, calculo que, lo digo por sentido común, el seguro no responde. Después, bueno, tal vez puede. Pero este tipo de vehículos se lo volvió a ver en la calle, que antes no se lo veía, 10 años atrás, y lo del casco en la moto también. Y la presencia de oficiales de tránsito, que antes también se la veía. Yo no estoy a favor de que el oficial de tránsito, y esto me estoy yendo de mi profesión, pero que haga multas así a diestra y siniestra. Que eduque. Mirá, se estaciona así, pone guiñe, usa casco. Por tu bien. Por el bien de todos. No como un trabajo recaudatorio. Más bien de educación, educacional.
supuesto las notas nos ilustran, nos sirven para conocer el otro lado de los accidentes. Por lo general nosotros nos conmovemos con el hecho en sí, pero detrás de eso hay un mundo de gente que se mueve y tiene unos costos realmente importantísimos para la ciudad. Yo mientras escuchaba la nota y me enteraba de los costos, digamos, ¿cuánto más barato nos resultaría intervenir en lo previo a esto, que es en la concientización? ¿Cuántos agentes de tránsito más podríamos tener en las calles de Colón? ¿Cuánta inversión más en concientización con solo la mitad de los gastos que demanda la atención de tanta gente, en promedio 2 por día, es de imaginarse 60 por mes? ¿Cuánta gente, cuántos recursos tendríamos para evitar esto? Y además, evitar un incidente de tránsito significa una persona menos lesionada o 2 personas menos lesionadas, ¿no? Hablando con Renato Certo, tratamos de dolarizar un poco los costos, más que nada con la idea de, como este video se puede ver también con el transcurso de los años, el hecho de dolarizarlos nos permite poder realizar el cálculo. No se desactualiza. No se desactualiza. Cada accidentado tiene un costo aproximado de $200. Hay 2 por día, son $400 por día. Estamos hablando de $12.000 al mes. Es un dinero sumamente importante. Como bien decís, $12.000 por mes en materia preventiva no solo te evita los recursos y los gastos que significa poner en marcha el hospital, los distintos tipos de análisis, los primeros auxilios, sino que también descomprimís el trabajo de enfermeras, de médicos, de ambulancistas, de vehículos en la calle, eso se descomprime, sin contar el otro gran problema, que es el individual, lo que a vos te pasa como persona accidentada y a tu familia. El hecho de que esto lo contaba Juan Pablo en las notas y fuera de cámara también, el gran daño familiar que se provoca en muchos casos, incluso parejas que se han separado, que a lo mejor el accidente no fue el decisivo, el elemento decisivo como para que se produzca la separación. A lo mejor habría otros elementos y justamente el accidente, la falta de trabajo o la pérdida del trabajo que se podía tener debido a este impas grande que suele haber laboral de una persona accidentada, hace que empiece a resquebrajarse esa familia, ya sea por cuestiones económicas, de tiempos de atención, provoca un daño muy grande dentro de una familia. Cómo un accidente necesita ser analizado no solo por el dolor del momento y por los daños que te puede provocar, sino también familiarmente, qué es lo que te termina provocando. Déjame agregar una faceta más también a esta que quiero compartir con vos y que tiene que ver con cuánto nos cuesta a los vecinos precisamente todo este tipo de accidentes. Estamos hablando de $120.000 por mes, estamos hablando de, bueno, una cifra realmente importante en el año. Habrá que ver por qué, digamos, o de dónde se consiguen esos recursos, si hay alguna posibilidad precisamente de solventar un poco los costos. Si los solventa el hospital, en definitiva, el resto de la sociedad que ahora está viéndonos tranquilamente en su casa, está precisamente con sus recursos solventando los gastos que originó el accidente que seguramente ocurrió hoy, ya que hay un par de accidentes por día. Bueno, lo está pagando usted. ¿Hay alguna posibilidad, Osvaldo, de que esto por lo menos se reduzca? Sí, claramente tuvimos un periodo acá en Colón, incluso dentro de esta misma gestión, lo cual llama un poco la atención. Hubo un periodo en esta misma gestión en la que el uso del casco era llamativo incluso para personas que venían a visitarnos de otras localidades. Venían a Colón y decían, che, qué interesante cómo se usa el casco en Colón. Toda esa cultura se pierde, perdemos fácil esas costumbres y cuestan mucho después volver a recuperarlas. Se puede. Obviamente que requiere de una campaña de concientización, de sanciones, porque
y sí se puede. Ahora, hay que hacerlo. Esta gestión definitivamente nos ha dejado a la deriva en este último periodo. Pareciera que estamos sin gestión, acéfalos totalmente, y esperemos que la gestión que comienza el 10 de diciembre, que me llama la atención que haya que esperar hasta el 10 de diciembre para que algunas cosas empiecen a funcionar, esperemos que sí, efectivamente, empiecen a funcionar. Te ayudo antes de cerrar. Ese costo debería ser solventado, por lo menos en los casos donde hay obras sociales, por la obra social. Para que la obra social intervenga es necesario la colaboración de las personas que tienen obras sociales, que cuando van al hospital la presenten, porque en definitiva es mejor que lo pague la obra social y no el conjunto de la sociedad. Y segundo, y esto es lo más importante, el personal que atiende a la gente tiene que estar justamente, digamos, dándole la prioridad de la atención. Eso se descarta desde ya y de hecho lo hacen. Pero en segunda instancia tratar de cobrar esa atención a través de las obras sociales. Seguramente se reduciría el alto costo. Hay que esforzarse un poco más en ese aspecto y creo que lo reduciría. También se plantea, ¿por qué no, en el caso de un accidente, ver cómo fue la operatoria de este accidente? Si por ahí el seguro de alguno de los intervinientes no debería ser llamado para recuperar parte de esa erogación. Tal vez el Estado municipal deba estar presente para ver cómo fue ese accidente y si puede encontrar alguna manera de solventar los gastos. Porque una persona cuando se retira del hospital ya ni pregunta, che, ¿cuánto debo? No se pregunta porque se sabe que el hospital es municipal y banca todo esto. Pero hay un costo. Esto hay que pagarlo, no puede ser gratuito. Bueno, de mi parte me despido. Gracias por habernos atendido y nos vemos el jueves que viene. Hasta el próximo jueves.